¿sí? Es más, mire, ahí empezó. Miremos, entonces, acá crean la base de datos, ya saben cómo crearla, clic derecho, nueva base de datos, ¿sí? Entonces, al momento de grabar la base de datos o de crear la base de datos, nos debe aparecer con una ventanita. Esta ventana de nueva base de datos, acá ustedes ingresan donde dice nombre de la base de datos, ¿sí? Ustedes van a ingresar, miren, me voy a acercar para que vean mejor, más creo que lo alcanzan a ver. ¿Sí alcanzan a ver que me acerqué? Escríbanme, porque no sé. ¿Sí alcanzan a ver el acercamiento? Miren, este es un acercamiento. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok, Carolina. Me escribe Camilo, pero Carolina no me escribe. ¿Carolina sí está? Ok. Entonces, ustedes acá simplemente le colocan el nombre de la base de datos. Por ejemplo, vamos a llamarla database mmm, parking, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que hacer acá. De resto, lo que son tablas, lo que son, ¿sí? Entonces acá le decimos aceptar, ¿sí? Todo lo demás, lo que son tablas, y se los agregamos ahorita, ¿sí? Al momento de crear esta base de datos, se va a quedar acá, ¿sí? En nuestra tabla de bases de datos, y acá nos va a quedar representada la base de datos. Si miramos acá, al darle clic en la pestañita, nos despliegan algunas carpetas, ¿sí? Por ejemplo, diagramas de bases de datos. Desde acá ustedes pueden sacar un diagrama completo de la base de datos. Por ejemplo, el diagrama entidad-relación que nosotros hicimos en otros programas, ¿sí? Podemos sacarlo acá. Bueno, ¿cómo subimos el archivo SQL? Nosotros tenemos acá las tablas, ¿sí? Pero realmente acá simplemente aparecen las tablas del sistema. No nos aparece ninguna. Vamos a crear una tabla. Pero para crear las tablas tenemos dos formas. Una, que es darle clic derecho donde dice tabla y decirle nueva tabla. Bien, si le damos nueva tabla, nos va a aparecer esta ventana. Sí, similar a día. ¿Sí? Y acá empiezan a colocar las columnas. Por ejemplo, la columna de código. Podría ser, si esta es una tabla, por ejemplo, de usuarios, podría ser uso a código. Por ejemplo, uso a código, uso a idem, ¿sí? De identificación. ¿Listo? Acá colocan el tipo de datos. En este caso, puede, en, en el anterior, en lo que es esto, ¿sí? Lo que corresponde a MySQL, nosotros decíamos integer, ¿cierto? Abríamos paréntesis, colocábamos un número y cerrábamos, indicábamos la cantidad de, de números, o digámoslo así, ¿sí? De números, de dígitos que iba a tener el número. En este caso simplemente se deja integer sin colocar cantidad de dígitos, ¿listo? Y se siguen colocando los datos. Hay que buscar los tipos de datos similares a MySQL que se puedan utilizar acá. ¿Listo? Eso se mida en la parte de tipos de datos. Esta no es la parte que nos interesa. Nos interesa subir el archivo SQL. El problema es que no podemos llegar y coger el archivo SQL y subirlo como lo hacíamos en MySQL. Entonces lo que voy a hacer acá es darle cerrar, si no va a grabar la tabla, sino que vamos a crear acá una consulta. Es mucho más fácil atraerle la consulta y nos evitamos el complique de la que se me olvidó el nombre, del archivo SQL. Acá debo decir nueva consulta. Miren que acá también me aparece nueva base de datos para crear una base de datos, pero voy a seleccionar nueva consulta. ¿Por qué razón? Porque miren que estoy seleccionando la base de datos, digo nueva consulta, ¿sí? Sobre la base de datos selecciono nueva consulta. ¿Listo? ¿Para qué? Miren que acá en este caso, y cuando pulsamos el mouse acá arriba, me muestra ahí SQL Express.db no sé qué, ¿sí lo ven? Bueno, sí, tal, así. Sí, o sea, acá debemos pararnos en la base de datos para hacer la consulta. ¿Listo? Si no, en la consulta hay que indicar, si no nos paramos específicamente en la base de datos que vamos a trabajar, debemos especificar en la consulta la tabla en la cual vamos a hacer la modificación. ¿Estamos? En la tabla, perdón, la base de datos en la cual vamos a trabajar. Porque si no, entonces vamos a ejecutar una consulta de pronto de la base de datos de parking, por ejemplo, en cualquier otra base de datos sin darnos cuenta, ¿sí? Si no le indicamos al sistema dónde debe ejecutarlas. ¿Estamos? Bueno, voy a abrir en estos momentos el archivo SQL, ¿sí? Para empezar a montar la base de datos. Creo que es esta. Ya la verdad ni me acuerdo. Tengo que quedar tantico porque me la abre con Sublime.
posiblemente, entonces se tarda un poquito. Está un poquito pesado no por los programas, sino por la conexión que tenemos con... Bueno, este es el archivo SQL, ¿sí? Está listico. Esto solo el archivo SQL, pero ¿cuál archivo SQL? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que no todos los archivos SQL son compatibles, ya que pues este es el SQL que me genera el MySQL. Y lo que necesitamos acá es el SQL, pero el que necesito para trabajarlo acá. Y me parece, si no estoy mal, que es este de acá. No es el mismo. Bueno, acá tengo el script. Da igual donde lo tenía, miren, lo tenía por acá guardado. ¿Sí? Sí, pero lo del hotel, exacto. Entonces voy a empezar a abrir el script. Miren, acá lo tenemos. Entonces, voy a empezar a crear una simple tabla, ¿sí? Como lo que es la tabla roll. Entonces voy a copiar el código. Me voy para acá, para el SQL Server. Y lo pego acá, miren que nos dice crear tabla roll. ¿Sí? Esta tabla acá, las primeras que vayan a crear, traten de que no tengan, de que no sean ¿cómo se dice? Que no tengan relaciones, ¿sí? Y después asignan las que van a crear relaciones. Entonces acá tengo una tabla, sí, pero tengo error en esta tabla, qué raro. Empleado, acá tengo comentarios. Ah, con razón, este es el primer script que le envié al profesor. No, entonces va a ser este. Creo que es este. Bueno, vamos a crear este, a ver. Ah, la creé en BDO. Una tal base de datos BDO. Sí, porque miren, acá estoy indicando la base de datos. Voy a actualizar acá porque creo que las cagué. Ah, no. Miremos acá en parking, tablas. Miren, acá está BDO.vehículo. ¿Sí? Entonces me quedó mal esta tabla. Entonces aquí tengo este BDO de acá. Era así nada más. Sí, voy a eliminar esta tabla acá que no nos sirve. Eliminar. Decirle acá aceptar para eliminar la tabla. Ahora sí. Vehículo, ¿sí? Vamos a ejecutar la tabla. Y ahora miramos, si acá en tablas le decimos actualizar, porque es que acá directamente no nos va a mostrar las tablas. A menos que clic derecho actualicemos las tablas. Entonces ahí nos muestra la tabla, miren. Ahora sí aparece como debe aparecer. Pero ¿por qué nos aparece .vdo? Ese .vdo lo agrega adicional al comando. Es adicional. O sea, ese BDO es un natural del nombre de la tabla. ¿Sí? Para probar un botón. Si abro acá esta otra base de datos, acá nos va a aparecer el BDO, pero eso es natural de la tabla. Bien. Voy a crear una segunda tabla, ¿sí? Y luego les muestro una relación de dos tablas. ¿Cómo se hace una relación entre dos tablas? Bien. Resulta que acá nosotros le estamos indicando que sea la llave primaria ¿quién? Vehículo placa. Así que ya tenemos la llave primaria. Voy a buscar con vehículo un tipo de vehículo. Miren, acá está la tabla tipo vehículo. Copy. Y ahora voy a crear esta sentencia. Voy a borrar este y creo la siguiente y le digo ejecutar. Y miremos que acá al ejecutar esta sentencia y le digo acá actualizar, ya tengo la segunda tabla, la que se llama tipo de vehículo. ¿Sí? Entonces ya puedo empezar a crear las relaciones. Voy a crear una relación sencilla en este caso. La relación sencilla que voy a crear no. La relación sencilla que voy a crear, bueno, hago otra, una vez más. Voy a borrar esta y voy a tomar la siguiente. ¿Sí? Una cualquiera, por ejemplo, el valor que nos hizo falta acá. Control C, copio, ¿sí? Y pego acá el valor, ¿sí? La tabla valor, quito acá el BDO y le digo ejecutar. Mira, bueno, ahí parece que está funcionando tanto con BDO como con
como con SimVideo, ¿sí? Está funcionando como igual. Bueno, ahí creo otro. Y voy a hacer un intento de crear varias al tiempo, ¿sí? Voy a crear de aquí en adelante sitio. Vamos a ver si me permite crear todas estas al tiempo. Hasta acá. Hasta la tabla de bitácora. Copy. Y la voy a pegar acá. Entonces acá, perdón. Acá pegué varias de las tablas que se pueden, sí, en un solo script. Miren que acá simplemente en una consulta coloco todo el script de la tabla, se puede decir, o el script de las tablas. Y le digo acá ejecutar. Listo, cuando todos se ejecutan correctamente me aparece esto. Lo único que me va a mostrar es comandos completados correctamente. Si miramos acá en tablas, le digo actualizar, él me va a mostrar todas las tablas creadas. Ojo, están sin registros. Bien, voy a borrar todo el contenido de la consulta, ¿sí? Y ahora, miremos que acá tengo los registros. Creo, voy a copiar este, porque la verdad no me recuerdo si están viendo estos registros. Y voy a decirle acá ejecutar. Miren, una fila afectada. ¿Listo? Ahora voy a ejecutar varios registros, ¿sí? Acá tengo todos los demás registros ya creaditos. Lo podríamos hacer como dice el profesor, que es ejecutarlos todos de un solo golpe, ¿sí? Pero si no, pues podemos hacer una sentencia. Esto es una sentencia para cada registro, una sentencia para cada registro. Hay otra forma con values, con la fórmula values, con la función values, de ingresarle varios valores a estos mismos campos. Le decimos acá ejecutar y bueno, acá en este caso hubo una que no funcionó, pero gracias a Dios el resto ya se vio ejecutada las demás, ¿sí? Las demás, hubo una sola consulta que no la permitió, pero no importa, ya ingresamos datos a cliente. Entonces miremos acá cliente, le damos clic derecho y le decimos acá editar las primeras 200 filas para ver el contenido de esa tabla. Y acá nos muestra todo el contenido de la tabla, ¿sí? Voy a cerrar esta tabla, clic derecho, cerrar. Esto va a cerrar la consulta, la voy a dejar abierta porque ahorita la vamos a utilizar. ¿Listo? Y acaban apenas 12 minutos. Voy a pausar.